Bueno, vamos a comenzar con el tema 1 de bacteriología. Se denomina estructura bacteriana y básicamente trata sobre la parte básica de lo que vienen a ser las bacterias y más o menos nos adentra lo que es la clasificación, que lo vamos a ver en un tema que viene más adelante. Para comenzar, un concepto de bacterias, que vienen siendo las bacterias simplemente un tipo de microorganismo que se consideran unicelulares porque presentan una sola célula, a diferencia de las bacterias, a diferencia de la célula eucariota que presenta muchas células. Son bastante pequeñitos, miden micras solamente. Estas se denominan procariotas por el hecho de estar formadas por una sola célula y tienen la capacidad de autorreproducirse. No necesitan sí o sí de la presencia de otro ser para dar lugar a una nueva bacteria, sino que lo hacen sola. Tenemos diversas formas en cuanto a la clasificación que tenemos dentro de las bacterias. Las dos más comunes son la forma de coco, que son estos redonditos, y los bacilos, llamados también bastones. Una forma intermedia entre estos dos vendrían a ser los cocobacilos, que es como si fueran coquitos que se alargaron un poquito. Ya de acuerdo a la disposición que ellas tengan, podemos tener muchos más grupos, como los cocos que están en pareja, que pasan a llamarse diplococos. Lo mismo pasa con los bacilos cuando están de a dos, diplobacilos. Si los encontramos en cadenas, se denominan streptococos o streptobacilos. A veces tienen una envoltura por fuera, que ya vendrían a ser diplo, porque son dos cocos encapsulados. Hay otro que son los estafilococos, que son coquitos que se disponen como racimos de uva, y entre otros. Otra opción bastante conocida serían los vibrios, que tienen forma de coma, o vibriones se llaman, ¿no? Que tienen esta ondulación, esta forma que podemos observar ahí. Y las espiroquetas y los sacacorchos. Pero las más comunes vienen siendo cocos y bacilos, que son las que nosotros vamos a poder apreciar en laboratorio. Una bacteria, de acuerdo a la composición química, podemos argumentar que presenta un 70% de agua y un 30% de químicos, igual que el ser humano, principalmente es agua. Ahora, dentro de ese 30%, lo que ocupa el primer lugar vendrían a ser las proteínas, con un 15%. Luego están las moléculas de RNA, un 6%, y ya después tenemos iones, pequeñas moléculas, fosfolípidos, también hay hidratos de carbono o polisacáridos, entre otros. La bacteria está formada por elementos bacterianos. Estos se agrupan en dos: aquellos elementos bacterianos que son obligatorios y los que son también facultativos. Obligatorios, es decir, que todas las bacterias tienen que presentarlos para considerarse bacterias. Los facultativos, por su parte, algunas bacterias los tienen, otras no. Y lo único que les da es, como su nombre lo indica, una facultad, una capacidad extra para volverse más poderosa, más dañina, más difícil de eliminar dentro del organismo cuando me está produciendo una infección. Vamos a comenzar con los elementos obligatorios u obligados de la bacteria. Tenemos 4. La pared celular, en el gráfico que tienen aquí a la izquierda, pared celular vendría a ser esta que está de color lila, violeta, azul, ¿ya? Porque esta estructura que está por fuera es una facultativa que la vamos a ver más adelante. La membrana plasmática o citoplasmática, que tiene básicamente la misma forma que ustedes conocieron en la membrana citoplasmática de la célula eucariota. La llamada bicapa lipídica, tiene proteínas, porinas, glicolípidos en toda su estructura. Luego el citoplasma, que el citoplasma ya está por dentro de la membrana citoplasmática, que vendría a ser todo este espacio, y es el lugar donde ya podemos encontrar
el nucleoide, los ribosomas, vacuolas y un montón de cosas, incluyendo el ADN. Y finalmente está el nucleoide. La imagen que ustedes tienen aquí no es de un nucleoide, sino más bien de un núcleo, para que comprendan cuál es la diferencia. El núcleo presenta esto de acá, que se denomina envoltura nuclear. En cambio, el nucleoide no tiene envoltura nuclear. Por lo tanto, en la bacteria se pasa a denominar nucleoide por la falta de envoltura nuclear. Si ustedes se fijan en la imagen del citoplasma, cómo está el material genético, está disperso. ¿Por qué? Porque no tiene algo que lo comprima como en la célula eucariota. Vamos a ver ahora uno por uno, comenzando por la pared celular. Esta pared celular puede ser de dos tipos. Tenemos la pared celular de las bacterias gram negativas y la pared celular de las bacterias gram positivas, las dos principales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para comenzar, se llaman gram negativas o positivas justamente porque fue Gram quien hace esta tinción, y de acuerdo a los colorantes que utiliza, las gram positivas al final de la coloración quedan de color lila o azul violeta, mientras que las gram negativas se tiñen de un color fucsia rosado. ¿Por qué? Sucede que ambas paredes presentan peptidoglicano. Esta estructura que en la imagen la tienen de color violeta. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, en las gram negativas hay simplemente una capa bien delgadita de peptidoglicano en las gram negativas. En cambio, en las gram positivas hay grandes cantidades de peptidoglicano. ¿Qué tiene el peptidoglicano? Si ustedes recuerdan la tinción de Gram que la vieron en parasitología, esta tinción presenta 4 colorantes. ¿Ya? Tenemos el primer colorante que se denomina cristal violeta, luego está el Lugol, luego tenemos la solución de colorante que en este caso se llama alcohol acetona, y finalmente la fucsina o safranina. El primer colorante, el cristal violeta, es de color azul, lila, y tiene una gran afinidad por el peptidoglicano, le encanta el peptidoglicano. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la coloración de una bacteria, si esta es gram positiva, ¿qué va a ocurrir? Va a agarrar fuertemente el color del cristal violeta por la cantidad de peptidoglicano que hay, porque ellos se llevan bien, se atraen mutuamente. En cambio, en la gram negativa, es difícil su ingreso porque fíjense que esta tiene una capa más, una bicapa lipídica extra que no tiene la gram positiva, entonces es más difícil que llegue el colorante, y al llegar apenas hay una capita de peptidoglicano, por lo tanto no va a haber esa unión tan estrecha como la hay con la gram positiva. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? Lavamos. Una vez que realizamos el lavado, vamos a utilizar el Lugol. La solución del Lugol, ¿cuál es la función? Ustedes lo vieron en parasitología. Aquí tiene la misma función, simplemente actúa como fijador. Entonces, ¿qué es lo que va a fijar? La unión que se dio entre el peptidoglicano y el primer colorante, cristal violeta. Entonces, como aquí había grandes cantidades, la unión que produce el Lugol va a ser muchísimo más fuerte todavía. Y aquí, como no hay con qué, es una unión sumamente suave. Por lo tanto, cuando yo agrego, después de realizar un nuevo lavado, agrego el decolorante, que es el alcohol acetona, ¿qué va a ocurrir? Aquí el alcohol acetona no va a poder decolorar todo esto porque es una unión sumamente fuerte. En cambio, aquí lo va a decolorar con facilidad. Por lo tanto, si yo ahí mirara mi placa, ¿qué es lo que voy a ver? Estas de color azul y estas prácticamente incoloras. Reciben un ligero color rosadito. Finalmente, después de un último lavado, se agrega la safranina o fucsina, que esta es de color fucsia o rosado, que aquí ya no tiene que teñir porque ya está azul. Y un rosado frente a un azul no va a lograr colorearlo. En cambio aquí, que quedó básicamente incoloro, le va a dar color. Por eso es que cuando nosotros lo observamos en el microscopio, las gram positivas quedan de color azul porque agarraron el colorante cristal violeta, mientras que las gram negativas agarran el último colorante que les queda, que es la safranina. Como ya lo único que hago es realizar un lavado, ese colorante se mantiene. Además, hay que observar
Otra diferencia es que las gram negativas presentan aquí este espacio, que se llama el espacio periplásmico, y aquí básicamente no se observa el espacio porque este está lleno de peptidoglicano. Esas son las dos paredes celulares más comunes que ustedes pueden encontrar en cuanto a bacteriología. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de bacterias que se las escribo aquí arriba, que se denominan la una clamidia. Las voy a escribir por si no le entienden al nombre. Clamidia. Y, por ejemplo, ella no tiene las características comunes que tienen la mayoría de las bacterias. Por lo tanto, la tinción de Gram no es muy útil para ella. Tenemos que utilizar tinciones alternativas. Por otro lado, tenemos otras dos bacterias que se las voy a anotar aquí abajo, que se llaman ureaplasma, plasma y la otra bacteria que se denomina micoplasma, ¿ya? El inicio varía, pero el final se escribe igual, ¿ya? Micoplasma. Estas dos paredes, estas dos bacterias que tienen de raro, que no presentan pared celular, por lo tanto la tinción de Gram es inútil para ellas. Porque ¿qué me tiñe la tinción de Gram? Simplemente pared celular. Si mi bacteria no presenta pared celular, los colorantes no tienen que teñir. ¿Ya? Estas dos. Y finalmente tenemos otro grupo que se denominan las bacterias ácido-alcohol resistentes, justamente porque hay bacterias que presentan este tipo de pared celular, la pared ácido-alcohol resistente. ¿Cómo es esa pared? Muy diferente a las de acá, si ustedes se fijan, ya que aquí, en lugar de todo esto que hemos visto, lo que presenta en mayor cantidad, además de la bicapa lipídica, son grandes cantidades de grasa, arabinogalactano, ácidos micólicos, lípidos libres, lipoarabinomanano, lipomanano, o sea, toda es grasa. Entonces, un colorante que es en base de agua, que es el que me tiñe estas dos primeras, difícilmente me va a colorear una pared celular que tenga grandes cantidades de ácidos grasos. Agua con aceite, imposible. Por lo tanto, aquí se utiliza la otra tinción que ustedes conocen, la tinción de Ciel-Nielsen, que la vamos a ver más adelante en laboratorio, y que justamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos la tinción de Ciel? El primer colorante, que aquí se llama fucsina fenicada, no es la misma que para Gram, lo tenemos que flamear, ya le pasamos con fuego por debajo. ¿Con qué finalidad? Justamente abrir esas paredes que tienen tanta grasa para que el primer colorante pueda ingresar, porque si no hacemos ese procedimiento, el colorante no puede atravesar la pared. Por lo tanto, mis bacterias quedarían sin teñir. Ahora nos vamos a lo que es la membrana plasmática. Esta de aquí, como ya les había dicho, básicamente su estructura es la misma que en la célula eucariota, que ustedes lo han visto en biología celular. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente podríamos hablar de las funciones que esta presenta. Dentro de sus funciones está que actúa como barrera osmótica, es decir, que mantiene básicamente regulada el ingreso de líquidos y de sustancias que requiere la bacteria, ya que si hubiesen demasiado líquido, la bacteria, por ejemplo, podría explotar. Entonces, su función es mantener esa barrera osmótica. Número 2, permite la síntesis de sustancias. ¿Por qué? Lo saben muy bien, por la presencia de proteínas. Permite la excreción de proteínas a través de las porinas y es el sitio de acción de algunos antibióticos, antimicrobianos,
hace referencia a cualquier tipo de medicamento para eliminar cualquier microorganismo. Antibacteriano o exclusivamente para bacterias. Y entonces hay antibióticos que necesitan llegar a la pared celular, destrozarla para que puedan eliminar a la bacteria. Hay otros que actúan a nivel de la pared celular, otras en el núcleo. Depende de cómo ha sido fabricado el antibiótico, ¿ya? Y tiene la capacidad de originar una estructura denominada mesosoma, donde se van a producir enzimas, que estas enzimas van a ayudar a eliminar algunos antibióticos para que no puedan destruir a la bacteria. ¿Qué son los mesosomas? Si ustedes se fijan, la membrana plasmática en esta imagen de la izquierda vendría a ser todo este hilo que se ve de color blanco, porque lo de afuera es la pared celular. Todo este hilo blanco. Si ustedes siguen el camino, llega un punto en el que se entra y vuelve a salir. Eso de ahí es el mesosoma. Son invaginaciones, se llaman, que se producen en la membrana plasmática. Y es ahí donde se comienzan a fabricar las enzimas, como las beta-lactamasas, que es un tipo de enzima. Esta membrana plasmática está formada en un 60% por proteínas y un 40% por fosfolípidos. El citoplasma. Cuando nosotros hablamos de citoplasma, ya les había dicho, básicamente es el mismo citoplasma que ustedes ven en la célula eucariota que han llevado, donde se alojan las diversas, que les digo, organelas que hay, como por ejemplo vacuolas gaseosas que permiten la reserva de líquidos o gases, gránulos de reserva que almacenan nutrientes, inclusiones citoplasmáticas, clorosomas, mesosomas, que ya les había dicho que era, fíjense que hay una entradita, eso es un mesosoma, ribosomas, que son los que le dan energía, y entre otras, que ahí está disperso todo eso, incluido el nucleoide, que es el que contiene la información genética, el ADN o el ARN. Y finalmente el nucleoide, que ya les dije dónde está, y simplemente sus funciones vendrían a ser las mismas que en una célula eucariota, que es el de transmitir la información genética de una bacteria a una nueva célula. Intervienen en la duplicación celular, porque para que se forme un nuevo ser tiene que haber esa duplicación del material y recién se forma la nueva bacteria. Y es el sitio de acción de otros antibióticos, como por ejemplo el ácido nalidíxico y la rifampicina. Estos 4 de los que hemos hablado vendrían siendo los elementos obligados que puede presentar una bacteria. Ahora vamos a entrar a lo que son los elementos bacterianos facultativos. Aquí tenemos 5. La cápsula, que si ustedes observan la primera imagen, la cápsula ya vendría a ser esto verde de aquí afuera, porque el rojito es la pared celular y el verde de adentro es la membrana plasmática, y aquí tenemos el nucleoide. Entonces la cápsula es una estructura que está más afuera todavía. El glicocálix igual lo encontrarían por acá afuera, no necesariamente fuera de la cápsula. Puede que tengan cápsula y glicocálix, o solo cápsula o solo glicocálix. Pero pared celular sí o sí, porque ya hemos dicho que es un elemento obligado. Luego están los flagelos, que en este caso vendría a ser este largo que ven acá, que el flagelo le ayuda a la bacteria a darle movimiento, y las fimbrias, llamadas también pilis sexuales, que le ayudan a transferir también material genético, ya vamos a ver cómo más adelante. Y finalmente las esporas, que son una forma como un mecanismo de resistencia que tiene la bacteria para evitar el daño que le pudiera hacer los antibióticos. Y algunas condiciones en las que a veces se encuentra la bacteria. Vamos a comenzar con la cápsula. Esta es un gel hidrofóbico y que está formado por polisacáridos, y en el microscopio se puede apreciar en algunas ocasiones como un halo bastante clarito y refringente, ya alumbra, o sea, da un brillo que me hace dar cuenta de que se trata de ella. El Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, es una bacteria que presenta en su estructura cápsula.
son los Streptococcus pneumoniae, cocos en parejitas como el que tienen en la imagen, pero con la cápsula parece que fueran unos solos, porque se ven como unidos, porque la cápsula los envuelve. Sus funciones: virulencia, ya le ayuda a la bacteria a hacerse más virulenta. ¿Por qué? Porque es una protección extra que tiene. Ya les había dicho que hagamos de cuenta que la cápsula es una chompa más que tiene la bacteria, entonces la hace más dañina porque es más difícil que lleguen a ella antibióticos o que lleguen los fagocitos que son los que vienen a destruir a la bacteria. Identificación morfológica. ¿Por qué me sirve para esto? Porque es más fácil darme cuenta del nombre de la bacteria cuando tiene más características. Por ejemplo, yo les puedo decir que cocos en pareja hay varios, ya podemos encontrar un montón. Sin embargo, si yo en el microscopio veo diplococos y aparte los veo encapsulados, no todos tienen cápsulas, son muy pocos. Entonces mi lista se reduce y por lo tanto es mucho más sencillo identificar ese microorganismo. Por eso me ayuda en la identificación morfológica. Especificidad antigénica. Esto se lo detecta con pruebas, ya pruebas en las que se hace cruzar la muestra con un reactivo, ya que esta bacteria al presentar cápsula, produce un antígeno que se llama el antígeno K. Entonces me va a dar positivo para esa prueba de antígeno K y es mucho más sencillo también identificar. Se utiliza como anticuerpo protector. Hay vacunas que son fabricadas de la cápsula de las bacterias. Y finalmente me ayuda como protección antibiótica frente a antibióticos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Mientras más estructuras tenga algo, mientras más chompas tenga yo, menos frío me hace. Entonces, como esta es una estructura externa, extra que tiene la bacteria, obviamente es más difícil que el antibiótico llegue a la zona donde quiere eliminar. Por ejemplo, la penicilina actúa en la pared celular. Una bacteria que no tiene cápsula, llega el antibiótico y llega directo a la pared celular porque es lo que tiene más por fuera la bacteria. En cambio, si la bacteria tiene cápsula, le va a costar llegar a la pared celular porque primero tiene que atravesar esa cápsula. Luego está el glicocálix. El glicocálix es un polímero que se ve como si fuera una maraña de fibras que se encuentra también alrededor de la bacteria y su principal función es la de adherencia. Se elimina fácilmente, ya es muy fácil que se desprenda este glicocálix de la bacteria. Un ejemplo que yo les puedo dar es el Streptococcus mutans. Esta es una bacteria que se encuentra presente en el esmalte dental, ¿ya? Y es la bacteria que produce la caries dental. Se asienta ahí y como tiene la capacidad de adherencia, si yo no me refrego los dientes con el cepillo, que por eso usamos el cepillo, este se va a quedar ahí y me va a producir caries. Pero como dijimos, se elimina fácil. Entonces con una buena cepillada, eh, esa adherencia se pierde y así elimino y evito la caries dental. Los flagelos son filamentos o apéndices que se originan en el cuerpo basal. Son bastante finitos, flexibles, ondulados y su función principal es ayudarse a la bacteria a moverse de un lado para el otro. Tienen especificidad antigénica, ya que como la cápsula producía el antígeno K, los flagelos producen antígeno H. El nombre de estos va a variar de acuerdo a la cantidad o a la disposición de los flagelos. Si tienen uno solo, como aquí, se llama monótrico. Si tiene un penacho en uno de los lados, se llama lofótrico. Si tiene uno a cada extremo, se llama anfítrico. Y si tiene un montón en todo alrededor, pasa a denominarse perítrico. Las fimbrias son elementos filamentosos, apéndices bien pequeñitos que no se mueven, son rígidos y están formados por unas proteínas que son las proteínas pilinas.
Se llaman también pilis, solo que hay dos diferencias, digamos, las fimbrias son más cortitas, los pilis suelen ser las fimbrias más largas y tienen funciones distintas, pero prácticamente están englobadas en lo mismo y algunos lo llaman fimbrias y otros pilis o pelos. Podemos verlos solo en el microscopio electrónico, a diferencia del flagelo que sí se puede ver en un microscopio óptico. Ustedes han debido ver en parasitología las trichomonas vaginalis o las trichomonas homini que tienen flagelo. Su función de la fimbria, adherencia, que ayuda a que se produzca la infección. Es utilizado para producir vacunas y su principal función es la función sexual, que ayuda a que haya un intercambio de material genético de una bacteria a otra. Aquí tenemos dos flagelos, estos dos largos, y un montón de fimbrias. Las esporas, estas son redondas, ovaladas, están formados por lípidos y agua. Su función principal, resistir frente a condiciones adversas. Por ejemplo, ¿qué? Temperatura. Son termorresistentes y son bastante virulentas. Estos dos son géneros bacterianos que forman esporas. No cualquier bacteria forma las esporas, ya hemos dicho que es un elemento facultativo. Los bacillus y los clostridium sí forman esporas. ¿Cuándo? Cuando se ven frente a estas condiciones adversas. Aumento la temperatura, por ejemplo, la mayoría de las bacterias se van a morir porque dijimos que la mayoría vive hasta en los 37, 40 grados centígrados. Pero estos dos van a resistir. ¿Por qué? Porque lo que hacen, estos dos son bacilos, ya son palitos, que comienzan a producir en su interior las esporas cuando se ven frente a estas condiciones adversas y cuando ya la temperatura es demasiado alta, se rompe y las esporas son liberadas al medio y estas esporas pueden permanecer vivas durante bastante tiempo hasta que nuevamente encuentra condiciones buenas para vivir y otra vez da lugar al bacilo. Los plásmidos, que ya es un elemento extra, digamos, que tiene la bacteria, al igual que los transposones, los plásmidos son elementos extracromosómicos que están formados por ADN de doble cadena, como esto. Con frecuencia son circulares, se replican por sí solos y se pueden transferir de una bacteria a otra. Aquí es donde podrían actuar los pilis que habíamos visto hace rato. Fíjense, aquí tenemos dos bacterias. Una de ellas tenía pilis. Cuando tienen pilis se llaman F+, las que no tienen son F-. Esta es fértil, esta no. ¿Qué es lo que hace? Uno de sus pelitos lo alargó. Como tenía un plásmido, este plásmido que probablemente puede contener cualquier información genética, por ejemplo, le daba a esta bacteria la capacidad de tener pilis, justamente. Entonces, ¿qué hizo? Se autorreplicó y se transfirió a la otra bacteria a través del pilis, a través del pelito sexual. Y ahora las dos tienen ese plásmido y como ya tiene, comenzó a formar pilis. Entonces le transfirió esa característica que la va a hacer más virulenta porque le está dando un elemento facultativo. Y ya las hijas que tenga esta bacteria, obviamente todas van a tener pilis porque ya está en su estructura y esto se va a transferir de una bacteria a otra. Los transposones son pedacitos de ADN que se pueden mover de un lugar a otro del genoma bacteriano. Ahora, hablando de crecimiento bacteriano, la bacteria presenta cuatro etapas importantes. La primera, que se denomina fase de adaptación, luego está la fase exponencial, la fase estacionaria y por último la muerte celular. La fase de adaptación, una bacteria no puede ingresar en un organismo simplemente porque sí y empezar a producir daño, sino que más bien necesita ingresar al medio, conocerlo, eso es adaptarse a la zona
para luego tener una fase exponencial. Como ya conoce, se dio cuenta que tiene los nutrientes que necesita, tiene el agua que necesita, ¿qué es lo que va a hacer? Comenzar a reproducirse. De una van a salir dos, de dos, cuatro, y así sucesivamente se convierte en una replicación constante. Pero llega un momento en el que se da cuenta y dice, momento, hasta aquí yo produzco nuevas bacterias. ¿Por qué? Porque a la larga, si él sigue el nutriente que tiene la persona, se va a eliminar, se va a terminar. Por lo tanto, la bacteria para. Si hasta ese momento se replicaron 20, las 20 se quedan ahí. No hay 21. Ya, esa es la que se conoce como la fase estacionaria, que es donde cesa la replicación bacteriana. Y finalmente tenemos una nueva caída, que es la muerte celular, que es cuando la bacteria ya, hablando de medios de cultivo, ya la sembré hace una semana y ya se muere la bacteria. ¿Ya? Entonces, eso es muerte celular, se terminaron completamente los nutrientes y no tienen cómo alimentarse. Nutrición. En base a la nutrición nosotros tenemos lo que se denominan elementos energéticos y constitutivos que tiene la bacteria, que son agua, iones minerales, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, energía, carbono, presencia de oxígeno, etcétera, etcétera. Dentro de los elementos específicos ya son dirigidos únicamente para algún tipo de bacteria. Por ejemplo, vitaminas en forma de coenzimas, aminoácidos, bases púricas y pirimídicas, y algunas requieren unos factores para poder crecer, que eso lo vamos a conocer más. En base a esa nutrición, su temperatura de crecimiento y la presencia de oxígeno, tenemos una clasificación. Las bacterias crecen mucho mejor a un pH, como el que observan en este recuadro, de 7.2 a 7.6, a una temperatura de 37 y ante la presencia de oxígeno. Pero hay excepciones. Existen bacterias que crecen mejor si están a pH neutro, entre 6 y 8, que se denominan justamente neutrófilos. Aquellos que tienen pH por debajo de los 6 que habíamos visto al inicio, generalmente 3, se denominan acidófilos. Y aquellos que requieren grandes cantidades de pH se denominan alcalófilos. En base a la temperatura, si crecen a menos 20 grados centígrados se llaman psicrófilas. Si crecen entre 30 y 40 grados se denominan mesófilas. Y si hay un crecimiento a una temperatura de 50, 60 grados centígrados, es justamente porque estas bacterias se pasan a denominarse bacterias termófilas. De acuerdo a la presencia de oxígeno, podemos clasificarlo en muchos grupos, pero los más importantes son aquellos aerobios, que son aquellos que sí o sí necesitan de la presencia de oxígeno para poder vivir. Y luego están las bacterias anaeróbicas, que son aquellas que no necesitan oxígeno, que más bien el oxígeno lo que hace es eliminar a la bacteria. La bacteria se muere en la presencia de oxígeno. Y la microaerofilia, que se refiere a las capacidades o a las necesidades que tiene mi bacteria de oxígeno, que solo requiere un 5%, y dióxido de carbono en un 5 a 10%.